Nos vemos en un ratito, Maggie, si te parece. Claro que sí. Pero no te vayas porque, bueno, te voy a invitar a que sigas escuchando esta entrevista con Armando Galeana. Él es CEO de Omaisha, que nos habla justamente de qué pasa con estas personas que tienen estrés al momento de regresar. Y bueno, ya nos decías que lo primero, Armando, es de alguna forma detectar que se tiene un problema. Pero ya una vez que la persona lo detecta, ¿a quién acudir? Ustedes son expertos en esto. ¿Cómo encontrar a la persona adecuada para que nos hable de ello? Creo que son dos pasos, Pablo, como bien mencionabas. Una es identificar el problema. Hay herramientas que nos permiten ubicar los problemas que podemos tener, depresión y ansiedad. En nuestro caso, nos especializamos en depresión y ansiedad dentro del ambiente laboral. Una forma de dar visibilidad a los empresarios, a los dueños, a los dueños de organizaciones, a los líderes, a darles visibilidad en dónde pueden apoyar a su fuerza laboral. Y también al empleado mismo a recibir recomendaciones. Hay muchas formas de recibir ayuda. Una de ellas es a través de plataformas digitales como Omaisha, en donde nosotros podemos dar recomendaciones proactivas a nivel humano, acciones que pueden ayudar a reducir depresión y ansiedad. Y también la otra forma es solicitar directamente ayuda a través de un profesional. En este momento no es algo que nosotros estamos canalizando, si lo pensamos integrar, pero hay dos distintas formas. El primer paso es nuevamente diagnosticarse, reconocer el problema, y el segundo es pedir ayuda, dependiendo de la gravedad o de la persistencia de los síntomas de la depresión o de la ansiedad. Oye, Armando, ¿cómo saber que estamos con la persona correcta quien nos va a orientar sobre cómo encauzar esto? Por ejemplo, ustedes en Omaisha, ¿cómo se preparan para esto? Nosotros las recomendaciones que damos son recomendaciones que se han hecho en colaboración con expertos en desarrollo humano y en psicología. Nosotros las recomendaciones que damos son recomendaciones dentro de la plataforma. Nosotros aplicamos una batería de encuestas alineadas a la NOM 035, la Secretaría del Trabajo, que tiene como objeto precisamente hacer un diagnóstico puntual de algunos retos psicosociales en el trabajo, como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés, falta de liderazgo. Y nosotros lo que hacemos es, dependiendo los síntomas, damos recomendaciones personalizadas tanto a los empleados como a las organizaciones, para que de ahí tomen acciones. Pero estas recomendaciones, como te menciona Pablo, son realizadas en colaboración con expertos en desarrollo humano y en psicología. Y esto es muy importante porque no solamente la persona que se siente insegura pues recibe ayuda, sino que la organización, o sea, es decir, que cualquier empresa también puede cuidar la salud mental de sus trabajadores y a eso se dedican, ¿cierto? Así es, Pablo. Este es un tema que nos afecta a todos y no es menester de una sola persona resolverlo. Es colaboración, gobierno, a través de las normativas como la NOM 35, a través del mismo empleado de autodiagnosticarse, levantar la ayuda, pedir ayuda, y también del empleador de dar los medios para que los empleados puedan lidiar con temas de depresión y ansiedad. Nuevamente, principalmente por el tema del COVID, que se dispararon, casi se duplicó la depresión. 15 de cada 100 mexicanos tienen depresión, en mujeres es mayor, el 20%, 20 de cada 100 mujeres padecen depresión. Entonces, así es, Pablo, es. Por último, Armando, preguntarte, estaba yo leyendo que por lo menos en Estados Unidos sí existe un estudio que hay personas que prefieren dejar su trabajo que regresar a trabajar. ¿Esto es cierto? ¿Hay ese tipo de, pues, patología? De hecho, es una tendencia a nivel global, Pablo, efectivamente, como The Great Resignation, que se ha visto que ya muchas empresas, muchos empleados han decidido no regresar a trabajar bajo las condiciones anteriores. Una de las variables es justamente el balance entre la salud mental y el desgaste que ocasiona estar en un ambiente tóxico. Y siendo que en México el 85% de las empresas son tóxicas, ¿no?, por estudios realizados en la UNAM, es muy factible que empecemos a ver también estas tendencias incrementando en México. Qué dato, o sea, ese dato sí me parece muy importante. Y bueno, pues hay un área de oportunidad también para todas las áreas de recursos humanos que de alguna manera quieren cuidar a sus empleados. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta entrevista, Armando Galeana, CEO de Omaisha. Gracias a ti, Pablo, un gusto.